Para 1942, la guerra ya no era otro gran conflicto europeo. Ahora era firmemente un asunto global, envolviendo a todas las grandes potencias del mundo, mientras los aliados se enfrentaban a la tiranía y agresión de las naciones del eje. Frente a tales fuerzas colosales, ningún país podía resistir solo, y los eventos que afectaban a un combatiente tendrían finalmente consecuencias para el otro más adelante en el camino. Con ese fin, mientras los aliados occidentales y la Unión Soviética estaban efectivamente luchando guerras separadas contra el mismo enemigo, era necesario que hubiera cooperación entre los dos frentes para estrangular a la Alemania nazi y asegurar la victoria contra el fascismo. Sin embargo, la relación a menudo era tensa, ya que ambos bloques de poder aliados desconfiaban de las intenciones del otro una vez que la guerra terminara. Así, llegamos al tema del episodio de hoy y la historia de la guerra que aún es objeto de mucho debate hoy en día. Fue una operación que no tenía un objetivo militar específico, más que ser un experimento en la realización de desembarcos anfibios de tamaño de división contra una playa fortificada, y como un gesto hacia la Unión Soviética, que comenzaba a sentirse abandonada por sus aliados. Es una operación que se ha grabado en los corazones y las mentes del pueblo canadiense por todo el sacrificio que se les pidió hacer. Esta es la historia de la Operación Jubileo, el asalto de Dieppe. La llegada de 1942 marcó el inicio, probablemente del momento más oscuro para los aliados involucrados en la lucha contra el fascismo y que ahora incluía a los Estados Unidos y la Unión Soviética, después de que ambas naciones fueran sorprendidas por ataques de las naciones del eje, Japón y Alemania, respectivamente. En el frente oriental, las fuerzas alemanas junto con sus aliados antisoviéticos habían resistido su primer invierno amargo y reanudaron su ofensiva hacia el este, empujando al ejército rojo hacia atrás y cargando hacia la rica región petrolera del Cáucaso. En África del Norte, Rommel todavía estaba abriéndose camino a través de las fuerzas británicas y de la Commonwealth hacia Egipto, mientras que Gran Bretaña, aunque se había salvado de la invasión al ganar la batalla de Gran Bretaña, estaba sufriendo bajo un bloqueo de submarinos cada vez más efectivo. En las nuevas arenas del Pacífico y Asia, Japón parecía igualmente imparable, ya que sus fuerzas llevaban a cabo su propio Blitzkrieg, tomando más y más tierra con cada día que pasaba, mientras que en el mar se acercaban cada vez más a los Estados Unidos, costa oeste. En este contexto de desastres, las relaciones entre los tres grandes líderes aliados, Winston Churchill de Gran Bretaña, Franklin D. de América, Roosevelt y Joseph Stalin de la Unión Soviética, también se volvieron cada vez más tensas. Con América entrando ahora en la guerra con su poder industrial y una inmensa mano de obra capaz de ser lanzada al ring, Stalin comenzó a exigir que sus aliados atacaran la Europa occidental ocupada de inmediato y abrieran un segundo frente en el continente para aliviar la presión sobre sus propias fuerzas en el este. También había muchos comandantes estadounidenses que sentían lo mismo, creyendo que un asalto inmediato a Francia, seguido de una carga hacia Alemania para erradicar el liderazgo nazi, terminaría con los combates en todas partes a medida que la Alemania nazi se derrumbara. Como dice el viejo refrán, corta la cabeza de la serpiente y el cuerpo morirá. A pesar de la promesa inicial a Stalin, Churchill y su homólogo estadounidense no estuvieron de acuerdo con tal empresa. Creía que tal asalto en ese momento fracasaría, dada la fuerza de Alemania, incluso con millones de sus tropas en la Unión Soviética. Además, las tácticas y la tecnología para un asalto anfibio masivo en el muro atlántico de Alemania, su cadena de defensas costeras que se extienden desde Escandinavia hasta España, entonces en construcción, no se habían probado. Todo esto fue, por supuesto, sin tener en cuenta los recursos necesarios para la guerra contra Japón. En un esfuerzo por apaciguar a Stalin, sugirió que los aliados deberían concentrarse en derrotar a Rommel en 1942, mientras que al mismo tiempo llevar a cabo una intensa campaña de bombardeos de la industria y la infraestructura alemanas para reducir la capacidad de la Alemania nazi de fabricar materiales de guerra. Entonces se podría lanzar una invasión en 1943, momento en el que la situación en el lejano oriente con Japón debería haberse estabilizado. Pero en lugar de tranquilizar a Stalin, la recomendación de Churchill solo desencadenó la notoria paranoia del dictador.
Stalin sabía que antes de que se vieran obligados a un matrimonio de conveniencia para enfrentar las amenazas nazis, Churchill había sido un acérrimo anticomunista y había sido la fuerza impulsora en Gran Bretaña para enviar tropas y armamentos para ayudar a la causa rusa blanca durante la Guerra Civil Rusa, al igual que los Estados Unidos. Con este conocimiento y armado con estimaciones de cuántos de sus compatriotas perecerían antes del segundo frente planeado por Churchill el próximo año, Stalin comenzó a sospechar que el retraso era deliberado para desangrar a la Unión Soviética de la mayor cantidad posible de su gente, luchando contra los nazis. No queriendo perder la cooperación de Stalin, Churchill sabía que tenía que hacer algo para convencer a la Unión Soviética de que él y Roosevelt estaban comprometidos a jugar un papel igual en derrotar a la Alemania nazi en Europa. Evaluando sus opciones, Churchill comenzó a entretener la idea de desembarcar una fuerza considerable en un lugar en Francia donde podrían infligir bajas pesadas y causar daños significativos durante un periodo de 24 horas antes de retirarse. Esencialmente, esto era una incursión, pero una más grande que cualquier otra que se haya realizado anteriormente. Pero ni siquiera esto fue suficiente para calmar a Stalin, quien dejó claro que sentía que Churchill y Roosevelt estaban incumpliendo su palabra respecto a un segundo frente, pero al final había poco que pudiera hacer al respecto. Al trabajar los detalles logísticos del plan, surgieron dos prominentes defensores de la incursión. El primero, y quizás el más inesperado, fue el Comando de Cazas de la Real Fuerza Aérea, la rama del servicio encargada de luchar por el control del aire de la Luftwaffe alemana. Tras vencer en la Batalla de Gran Bretaña en el verano de 1940, las operaciones de los cazas disminuyeron considerablemente en 1941, ya que gran parte de las flotas de bombarderos alemanes fueron reubicadas al este contra los soviéticos, por lo que los cazas de la Real Fuerza Aérea ahora tenían que buscar a su presa sobre Europa. Desafortunadamente, los Supermarine Spitfires y Hawker Hurricanes carecían del alcance necesario para tales operaciones ofensivas, y con la llegada del impresionante caza Focke-Wulf FAW-190, que superaba incluso a los más nuevos Spitfire MK Viskys, los alemanes pudieron lograr la superioridad aérea sobre el oeste de Francia hasta el Canal de la Mancha. Una gran incursión en la costa francesa, como la que se estaba planeando, atraería a un gran número de cazas alemanes que podrían ser interceptados por los cazas de la Real Fuerza Aérea volando bastante cerca de casa. Además, podrían organizarse mejor de manera efectiva, sabiendo dónde estarían operando los alemanes, y usar sus Spitfires Mk-9 diseñados específicamente para combatir el FWB-190, con la esperanza de infligir grandes bajas en la flota de cazas de la Luftwaffe en Francia. El otro gran partidario de la incursión, y ciertamente el más significativo, fue el gobierno canadiense y el alto mando del ejército canadiense. Desde septiembre de 1939, la Real Marina canadiense había visto combates extensos contra las flotas de submarinos alemanas, mientras que los miembros de la Real Fuerza Aérea canadiense habían luchado en la Batalla de Inglaterra y ahora eran una parte integral de la ofensiva de bombarderos nocturnos contra Alemania. Pero aparte de participar en la desafortunada defensa de Hong Kong, el ejército canadiense había visto comparativamente poca acción en comparación con sus aliados británicos y estadounidenses. Estos últimos solo habían estado en la guerra durante unos pocos meses en 1942. Miles de canadienses habían realizado la peligrosa travesía del Atlántico para ayudar a la defensa de Gran Bretaña, y ahora estaban ansiosos por entrar en la lucha y demostrar su valía. Por lo tanto, se acordó que la incursión sería en gran medida un asunto canadiense, pero respaldado con apoyo de los Estados Unidos y Gran Bretaña. No obstante, los británicos mantuvieron el control principal de la planificación de la operación. La sede de operaciones combinadas fue la organización del Ministerio de Guerra británico, establecida en 1940, con la tarea expresa de coordinar las ramas de las Fuerzas Armadas británicas en operaciones integradas contra la costa de Europa ocupada. En resumen, su trabajo era realizar incursiones. Formada bajo la tutela del almirante de la flota Roger Case, el 27 de octubre de 1941, el mando pasó a Lord Louis Mountbatten, tío del futuro esposo de la reina Elizabeth II, el príncipe Philip, y quien entonces era un oficial en servicio en la Marina Real, recibiendo el rango de comodoro con su nuevo mando.
A pesar de las mayores desgracias que sufrieron los aliados a principios de 1942, el mando de Mountbatten estaba en algo así como una racha, habiendo realizado varias incursiones cada vez más exitosas, culminando en la espectacular destrucción del muelle de Saint-Nazaire, para evitar que el acorazado alemán Tirpitz lo utilizara para atacar a los convoyes aliados. En esa instancia, el mando de Mountbatten ideó uno de los planes más audaces de la guerra al convertir esencialmente un viejo destructor británico en una gigantesca bomba flotante, guiada al objetivo por una tripulación de voluntarios. La incursión fue asombrosamente exitosa y un gran golpe de propaganda para los aliados, lo que le otorgó a Mountbatten una influencia significativa con Churchill. Sin embargo, mientras Mountbatten y su personal reducían las posibles ubicaciones para la incursión de Churchill, el primer ministro a veces resultó ser más un obstáculo que un aliado. Habiendo sido atrapado en la emoción de la empresa en la que estaban planeando, comenzó a hacer demandas poco prácticas y a veces absurdas con respecto a la escala de la operación. Finalmente, la emoción de Churchill se templó con hechos duros y fríos, ya que el comité de selección de objetivos se encontró reducido a 7 posibles objetivos a lo largo de la costa francesa. Un punto clave en la selección de estos objetivos fue su proximidad a las bases de la Real Fuerza Aérea en el sur de Inglaterra, desde donde los cazas y bombarderos de combate volarían en apoyo de los desembarcos. Finalmente, estos 7 se redujeron a uno que parecía cumplir con todos los requisitos para una incursión exitosa a la escala que se estaba considerando. Un pequeño pueblo costero llamado Dieppe. Dieppe, a solo 104.6 kilómetros de New Haven, Inglaterra, estaba dentro del alcance de los aviones de combate británicos y relativamente poco defendido. Sin embargo, el lado negativo era que, aparte de una estación de radar bastante nueva construida allí, había poco de valor estratégico real que encontrar. Por lo tanto, la próxima incursión no solo fue única en su escala, sino que también no tenía un objetivo claramente definido más allá de matar alemanes, destruir su equipo y defensas y recopilar la mayor cantidad de inteligencia posible antes de retirarse. Sin embargo, esto negó los objetivos más amplios de la incursión para ganar la guerra. La incursión también sería un experimento para desembarcar grandes números de tropas contra una posición alemana fortificada y probar las tácticas y tecnología ideadas para eventualmente lanzar una invasión a gran escala de Europa ocupada. Si también tuviera éxito suficiente para sorprender a los alemanes, entonces podrían reubicar algunas de sus fuerzas del frente oriental a Europa para protegerse contra más incursiones a gran escala, dando así a Churchill y Roosevelt algo tangible con lo que aplacar las frustraciones de Stalin. El 4 de abril de 1942, Mountbatten hizo una pequeña nota en el informe realizado por el Comité de Objetivos que recomendaba Dieppe. Decía que está en marcha. A pesar de sus defensas ligeras, Dieppe no era un objetivo fácil. Para tener éxito, se necesitarían al menos 6 batallones. Para mayor seguridad, desde el inicio se incluyeron tanques en la planificación. Sería la primera vez que los vehículos blindados llevarían a cabo una operación de asalto anfibio. Inicialmente, el plan era que las unidades blindadas, equipadas con los nuevos pero no probados tanques, Churchill, desembarcaran en los flancos de Dieppe y luego se cerraran hacia adentro, pero este plan se abandonó ya que se temía que dado el tiempo que tomaría para que los tanques llegaran a Dieppe, se perdería el elemento de sorpresa y la sorpresa iba a ser clave para el éxito. En cambio, se tomó la decisión de emplear tanques en un asalto directo a Dieppe, pero primero con un intenso ataque aéreo por parte de bombarderos pesados para debilitar las defensas. Este nuevo plan también vería a los paracaidistas británicos aterrizar en los flancos en su lugar. Su trabajo sería silenciar las baterías costeras en el este y oeste de Dieppe, respectivamente. Ahora denominada Operación Rutter, en total, la fuerza de incursión consistiría en casi 6.000 tropas, más de 5.000 de las cuales eran miembros de la Segunda División canadiense bajo el mando del mayor general Hottat, Hamilton Roberts. Mientras los canadienses y 1.000 tropas británicas se entrenaban para sus operaciones y las tripulaciones de tanques practicaban desembarcos, una gran flotilla de barcos se formó, lista para llevarlos a Dieppe. Sin embargo, fue aquí donde el elemento clave de Rutter, la sorpresa, comenzó a desvanecerse. Un avión de reconocimiento de la Luftwaffe avistó la flotilla, alertando al comando alemán de que algo grande estaba en marcha, y numerosos aviones alemanes serían avistados en los días siguientes, monitoreando la acumulación.
El 13 de junio de 1942, se decidió realizar un ensayo general completo y hacer que los canadienses invadieran la costa de Dorset en Bridport y West Bay, que se consideraron las más parecidas a las condiciones en Dieppe. Bautizado de una manera bastante distintivamente canadiense como Ejercicio Yukon, no salió según lo planeado y reveló varias deficiencias en su preparación. Dado este rendimiento menos que ideal, Mountbatten sintió que no podía autorizar que Reuter tuviera lugar y pospuso la operación, ordenando otro ensayo, llamado Yukon 2, para tener lugar el 23 de junio, para cuando, con suerte, se habrían aprendido los errores del primer ejercicio. Yukon 2 fue una gran mejora. Los hombres se entrenaron muy duro en los días intermedios, y aunque había algunas preocupaciones, Mountbatten se sintió seguro para darle a Reuter el visto bueno. Fue solo ahora que a la gran mayoría de los oficiales a lo largo de la Segunda División canadiense se les dijo que el entrenamiento era para una operación real, mientras que a la tropa solo se les dijo mientras se preparaban para embarcar en sus barcos de tropa el 2 de julio. La confianza entre ellos era alta, pero el destino ya intervenía. El clima en el Canal de la Mancha demostraba su habitual imprevisibilidad cuando una tormenta se desató, obligando a retrasar la operación hasta el 7 de julio. Esto trajo problemas, ya que Dieppe tendría una segunda marea más tarde ese día, dando a los alemanes al menos 3 horas extra para traer refuerzos para atacar los tanques varados en la playa, esperando que el agua subiera lo suficiente para que las embarcaciones de desembarco los pudieran recuperar. Por lo tanto, Mountbatten decidió que la incursión se acortaría para cubrir solo una marea en Dieppe, en lugar de las 2 originales. Así, la fuerza de incursión tendría que hacer tanto daño y recuperar tanta inteligencia como pudieran en 12 horas, en lugar de las 24 originales. Luego, en las primeras horas del 7 de julio, mientras la fuerza se preparaba para emprender esta nueva incursión más corta, la Luftwaffe apareció en el cielo sobre la flotilla. 4 FW-190. Atacaron los barcos de tropas con bombas de 500 kilo. Her Majesty's Ship Princess Astrid y Her Majesty's Ship Princess Charlotte, mientras estaban en Yarmouth Road, esperando la orden de partir. Ambos barcos sufrieron graves daños, y esto, junto con el clima cada vez más impredecible, obligó a Mountbatten a cancelar a regañadientes a Reuter. La fuerza de incursión regresó a sus cuarteles en el Reino Unido, cansados, frustrados y con muchos sufriendo de mareo, después de haber estado encerrados en sus barcos de tropas, balanceándose en las aguas inquietas durante días. El colapso del plan de Mountbatten, antes de que incluso comenzara adecuadamente, tuvo repercusiones más allá de simplemente la cancelación de una única empresa militar. Obviamente, a Stalin no le agradó que ni siquiera iba a recibir esta superincursión que le habían prometido en lugar del segundo frente que quería. Sin embargo, también había preocupaciones provenientes de círculos estadounidenses sobre la capacidad de sus aliados anglo-canadienses para llevar a cabo cualquier operación significativa, lo que llevó a algunos a cuestionar si incluso estaba en los mejores intereses de América mantener la política de Roosevelt de tratar con Alemania como prioridad sobre Japón. Finalmente, estaba el temor de que ahora que los alemanes habían sido informados de una gran operación probable contra la Francia ocupada que salió mal, podría animarlos a reducir su postura defensiva y enviar más tropas hacia el este. En resumen, exactamente lo contrario de lo que Churchill esperaba lograr. Por lo tanto, se decidió rápidamente revivir la operación Reuter y reprogramarla para lo más pronto posible, y ese momento se determinó que sería a mediados de agosto. Entretanto, se modificaron levemente algunos elementos del plan. El uso de paracaidistas, por ejemplo, fue descartado, al igual que el bombardeo previo al ataque por parte de la Real Fuerza Aérea nuevamente, por temor a causar bajas civiles. En el primer caso, los paracaidistas serían reemplazados por comandos, quienes entrarían por mar como el resto de la fuerza de asalto y destruirían las baterías costeras que flanqueaban Dieppe. Este era el tipo de trabajo al que la fuerza de comandos estaba acostumbrada, por lo que había poca preocupación en ese sentido, pero la falta de un bombardeo previo al asalto por parte de la Real Fuerza Aérea era más preocupante, especialmente porque la Marina Real se negó a permitir que cualquiera de sus acorazados o cruceros de batalla, con su fuerte potencia de fuego, participara en la operación. El servicio aún estaba tambaleándose por la destrucción del Her Majesty's Ship Repulse y el Her Majesty's Ship Prince of Wales por aviones japoneses 3 días después del ataque a Pearl Harbor, y no quería repetirlo en el Canal de la Mancha.
En cambio, la incursión tendría que depender de los cazabombarderos de la Real Fuerza Aérea, que proporcionarían apoyo cercano y el poder de fuego bastante limitado de los 8 destructores que los acompañarían. Una unidad adicional que iba a participar en la incursión eran unos 50 Rangers del ejército de Estados Unidos. Su inclusión aparentemente fue a petición del presidente Roosevelt, quien quería que las tropas estadounidenses se vieran en acción en Europa Occidental. Para distinguirlo del intento anterior, la incursión ahora se llevaría a cabo bajo el paraguas de la Operación Jubileo, y el 18 de agosto de 1942, la fuerza de incursión se reunió nuevamente y se dejó claro su objetivo: Dieppe. Al cruzar el canal, la fuerza de incursión y sus escoltas recibieron informes más detallados sobre sus objetivos y cómo debía proceder la operación. Desembarcarían en un total de 6 playas, a cada una de las cuales se les asignaron colores para identificarlas. Los flancos este y oeste de Dieppe eran la playa amarilla y la playa naranja, donde estaba el número británico. Las unidades de comando 3 y 4 desembarcarían, eliminando las baterías costeras. Entre ellos había pequeñas fuerzas de 3 comandos franceses, y el comando número 4 también incluiría a los 50 de Estados Unidos, Rangers del ejército. Entre la playa Orange y Dieppe estaba la playa Verde, que sería asaltada por el regimiento South Saskatchewan de Canadá y los Cameron Highlanders de Canadá. Su objetivo eran los defensores alemanes en Pourville, a quienes se les encomendó la tarea de proteger el lado este de Dieppe. Simultáneamente, la playa Azul, ubicada entre la playa Amarilla y Dieppe, sería atacada por el Real Regimiento de Canadá y el Black Watch de Canadá para silenciar las posiciones alemanas en Puy. El empuje principal de la operación contra Dieppe tendría lugar en las playas Blanca y Roja y sería llevado a cabo por el Real Regimiento de Infantería Ligera de Hamilton, los escoceses de Essex, los fusileros Mont Royal, el 14º Regimiento de Tanques del Ejército Canadiense y el Comando A de los Reales Marines Británicos. Se les encargó luchar para salir de la playa, subir por el muro del mar e ingresar a Dieppe, expulsando a las tropas alemanas y permitiendo que comenzara la destrucción de las defensas alemanas antes de la retirada. Desde el principio, parecía haber más confianza en el éxito esta vez, pero desconocido para las tropas aliadas mientras navegaban hacia su objetivo, el destino estaba nuevamente conspirando contra ellos. Gran parte de la inteligencia utilizada estaba desactualizada desde Reuter, y los alemanes, anticipando una gran incursión, habían aumentado su preparación en Francia, esperando que ocurriera en uno de los muchos refugios de submarinos que construyeron. Sin embargo, su mayor indicio llegó cuando la inteligencia alemana logró insertar exitosamente un agente doble en la resistencia local. Este agente se enteró del interés aliado en el área alrededor de Dieppe, aunque no lograron apreciar cuán importante era esto. La División de Infantería 302 de la Wehrmacht estaba custodiando Dieppe, una unidad que apenas se consideraba de élite tanto por los alemanes como por la inteligencia aliada, dada la escala de los eventos en el frente oriental. Las filas de los 300 segundos tuvieron que ser llenadas con muchos voluntarios no alemanes de países ocupados o proeje para llevarla a su máxima capacidad. Además, tuvieron que usar un gran número de armas belgas, checas y francesas capturadas, mientras sus equipos de logística aún dependían en gran medida de carros tirados por caballos. Sin embargo, estaban bien atrincherados detrás de pesadas fortificaciones y podían contar con refuerzos significativos, incluyendo panzers estacionados en Amiens, así como los cazas y bombarderos de la Luftwaffe, lo que provocó que se ordenaran incursiones de bombarderos británicos y estadounidenses contra aeródromos cercanos. A medida que la incursión comenzaba, con la esperanza de destruir tantos aviones de la Luftwaffe en el suelo como fuera posible antes de que pudieran interferir. Operando bajo silencio radial, la flotilla, compuesta por unas 237 embarcaciones de diversos tamaños, desde barcos de tropas y destructores hasta embarcaciones de desembarco y cañoneras, tenía un estricto horario a seguir para asegurar la cohesión. Navegaron con éxito a través de un campo de minas colocado por los alemanes que la Marina Real había despejado clandestinamente con antelación, y a las 300 horas las tropas comenzaron a desembarcar en sus embarcaciones de desembarco a unas 10 millas de la costa. Esta distancia era necesaria para evitar que el radar costero alemán detectara los grandes barcos de tropas. Sin embargo, de vuelta en Inglaterra, los operadores de radar británicos estaban rastreando ellos mismos un número de objetos que bordeaban la costa francesa hacia la flotilla desde Boulogne.
Los objetos eran un pequeño convoy costero alemán que navegaba bajo la cobertura de la oscuridad, escoltado por 3 cazasubmarinos de la Marina alemana, y su destino era, de todos los lugares, Dieppe. Así, los barcos alemanes se toparon con la sección más oriental de la flotilla, compuesta por 23 embarcaciones de desembarco, cada una llevando alrededor de 20 hombres del NOM, 3 comando, 2 cañoneras de escolta y 2 destructores. Casi de inmediato, las cañoneras británicas y los cazasubmarinos alemanes comenzaron a intercambiar disparos entre sí, pero los destructores no tomaron ninguna acción. En la confusión y desde su posición mucho más lejos, habían asumido que el fuego entrante venía de la costa. Uno de los cazasubmarinos alemanes fue hundido en la batalla, pero el daño estaba hecho. Varias embarcaciones de desembarco fueron hundidas o deshabilitadas, mientras que el resto se dispersó para evitar la destrucción. Pero aún peor, la Wehrmacht en Dieppe ahora sabía con certeza que los invasores estaban llegando. Solo 18 de los comandos desembarcaron a tiempo en la Playa Amarilla a las 450 horas en el flanco este de Dieppe. Incapaces de lanzar sus asaltos para destruir la batería costera, en su lugar se dedicaron a francotirar la posición alemana en un esfuerzo por interrumpir su operación, una táctica que aparentemente funcionó, ya que no se informó que ningún buque aliado fuera alcanzado por ella durante toda la operación. En comparación, en el flanco occidental, no. 4 Comando, junto con 50 United States, los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, lanzaron una incursión casi perfecta en la playa Orange y avanzaron hacia la batería. Entre los hombres del comando número 4 estaba el mayor Patrick Porteous, quien fue disparado a corta distancia por un soldado alemán. La bala pasó por su mano y brazo superior, sin embargo, a pesar de esto, cargó contra su agresor y lo mató con su bayoneta. Cuando otro oficial superior fue asesinado durante el asalto a las armas, Porteous corrió a través de terreno abierto, bajo fuego, para tomar el mando de sus hombres y liderarlos en el asalto. A pesar de ser disparado por segunda vez, continuó sin desanimarse, hasta que finalmente, cuando las armas cayeron en manos de los británicos, se desplomó por pérdida de sangre, pero más tarde sería evacuado y recibiría la Cruz Victoria por sus acciones, el máximo galardón por valentía del Commonwealth británico. Al desembarcar en la Playa Verde, el regimiento South Saskatchewan desembarcó en la oscuridad y logró cierto elemento de sorpresa contra los alemanes basados en Portville, pero mientras se reunían, descubrieron que algunos de su número habían desembarcado de sus embarcaciones de desembarco en el lado equivocado del río. A pesar de alcanzar sus objetivos iniciales, el objetivo ahora era unir a los dos grupos, pero el fuego de los alemanes apostados en los acantilados a ambos lados de la playa de desembarco causó una carnicería. El teniente coronel Cecil Merritt, comandante del regimiento, se levantó para enfrentar el desafío. Se puso de pie y balanceó su casco. Les aseguró a sus hombres que no debían preocuparse y los guió por el único puente. Merritt luego lideró ataques colina arriba con sus tropas, acompañado por parte de los Cameron Highlanders, el gaitero de la unidad aún tocando sus gaitas, pero a pesar de que avanzaron unos 2 kilómetros tierra adentro, pronto encontraron una resistencia muy fuerte y tuvieron que retirarse de nuevo a la playa. Entre los que desembarcaron en la Playa Verde estaba Jack Nissenthal, un sargento de vuelo de la Real Fuerza Aérea. Él, junto con un pequeño número de guardaespaldas canadienses, tenían la tarea de capturar la nueva estación de radar alemana en Portville y recopilar información sobre sus capacidades. Habiendo fallado en ese aspecto, Nissenthal optó por cortar los cables telefónicos conectados a la estación de radar, obligando a los operadores alemanes a recurrir a la comunicación por radio, que luego podría ser interceptada por la inteligencia aliada a través del Canal de la Mancha, permitiéndoles determinar el rendimiento de la estación de radar, solo que no de la manera que habían planeado. Nissenthal había sido seleccionado para la misión dada su experiencia en tecnología de radar aliada, pero tal era el miedo de que pudiera ser capturado y su conocimiento extraído bajo tortura, se le proporcionó una píldora de cianuro si sentía que su posición era desesperada. Si eso fallaba, sus guardaespaldas debían dispararle. Mientras tanto, en Blue Beach, las tropas de desembarco de los regimientos reales de Canadá, más 3 pelotones del Black Watch de Canadá y un destacamento de artillería, tuvieron un terrible comienzo. El desembarco se realizó alrededor de media hora más tarde de lo planeado, momento en el cual una cortina de humo que había sido colocada por la Real Fuerza Aérea se había disipado, dejándolos expuestos al fuego alemán desde un búnker ubicado en la cima de un acantilado cercano.
En una escena que recuerda a las tropas yendo al frente en la Primera Guerra Mundial, la playa se convirtió en un desorden de cuerpos, ya que las tropas canadienses fueron abatidas sin piedad por las ametralladoras alemanas y el fuego de mortero. Un pequeño número de ellos logró salir de la playa y subir los acantilados, pero se mantuvieron en constante combate durante la mañana, incapaces de avanzar o retirarse. Mientras comenzaba la batalla por los flancos de Dieppe, la Marina Real y la Fuerza Aérea comenzaron a preparar las playas rojas y blancas, donde desembarcaría la fuerza principal, bombardeando las posiciones alemanas conocidas. Los cazabombarderos Hurricane atacaron a las fuerzas alemanas en los acantilados del este y cercanas a la playa, antes de crear una cortina de humo para encubrir el acercamiento de los barcos de desembarco. El plan era desplegar los tanques al inicio del desembarco, pero las embarcaciones de desembarco se retrasaron, por lo que la infantería desembarcó sin apoyo blindado. Los alemanes se reorganizaron cuando los aviones británicos partieron y abrieron fuego en las zonas de desembarco. Decenas de hombres parecían caer ante el fuego de las ametralladoras alemanas a la vez. Muchos ni siquiera lograban bajar de su embarcación de desembarco antes de ser alcanzados desde las posiciones alemanas en el acantilado y un antiguo casino en la ciudad que había sido fortificado y convertido en una fortaleza improvisada. Aquellos que lograban bajar a menudo se encontraban trepando sobre los cuerpos de hombres a los que habían llegado a conocer como hermanos, pero que ahora eran cadáveres sin vida. El sargento John Legate recordó más tarde: solo teníamos que mantenernos cerca de la pared. El fuego cruzado que nos llegaba hacía imposible alejarnos 2 pies de la pared o te alcanzaba. No había nadie alrededor para cuidar a los heridos. No había protección contra las bombas de mortero que caían a nuestro alrededor. Era imposible dar órdenes, intentar hacer algo, y resultó ser cada hombre por sí mismo. Finalmente, y sin duda para alivio de los canadienses que estaban atrapados detrás del muro de mar de la playa, los tanques Churchill del 14º Regimiento del Ejército Canadiense comenzaron a llegar, pero para entonces ya se había hecho un daño grave. Lamentablemente, la llegada de los tanques hizo poco para cambiar la marea a favor de los canadienses. Se desembarcaron 29 tanques Churchill en las playas, menos de los que se habían planeado, y de estos, 2 se hundieron en aguas profundas, y otros 12 quedaron inmovilizados cuando quedaron atrapados en el guijarro suave de la playa. Sin embargo, 15 tanques lograron subir y pasar el muro del mar, solo para encontrarse con numerosos obstáculos que los alemanes colocaron en su camino, los cuales no pudieron atravesar. Los sobrevivientes de la Infantería Ligera Real de Hamilton también lograron cruzar la línea defensiva alemana hacia la ciudad, pero con los tanques incapaces de avanzar más, habría sido un suicidio continuar, por lo que comenzaron una retirada combativa de vuelta a la playa. Atrapado detrás del muro del mar, el coronel Bob Labot, comandante de la Infantería Ligera Real de Hamilton, intentó desesperadamente contactar por radio al mayor general Roberts, comandante de la Segunda División Canadiense, para informar sobre la situación, pero su radio dañada distorsionaba los mensajes. Roberts, en cambio, creyó que se había producido una ruptura, por lo que desplegó sus reservas en forma de los fusileros de Montreal y los Royal Marines británicos de A y Comando. Al llegar a las playas, compartieron el mismo destino que las tropas antes que ellos. Muchos fueron asesinados apenas habiendo podido poner un pie en la playa. Con casi todas las fuerzas alemanas en el noroeste de Francia alertadas sobre la noticia de la incursión, ahora había una carrera para enviar refuerzos a Dieppe. Además, la Luftwaffe comenzó a desplegar aviones para atacar las playas donde se encontraron con una fuerte cobertura de cazas británicos, mientras que la Marina alemana también desplegó lanchas rápidas en un intento de torpedear la flotilla de barcos. Pero los Hurricanes de la Real Fuerza Aérea se lanzaron sobre estos buques, disparándoles antes de que pudieran llegar a la costa de Dieppe. A las 8:30, al darse cuenta de que el día estaba perdido, los sobrevivientes en la Playa Azul comenzaron a rendirse a los defensores alemanes. Más tarde, en la mañana en Portville, los Cameron Highlanders y el regimiento South Saskatchewan pronto se vieron envueltos en una lucha en retirada hacia la Playa Verde. Sin embargo, era obvio que cualquier intento de llegar a las embarcaciones de desembarco una vez allí sería equivalente a un suicidio, por lo que el teniente coronel Merritt lideró una pequeña fuerza para contener a los alemanes y permitir que escaparan tantos de sus camaradas como fuera posible. Entre los que lograron salir de la playa estaba el sargento de vuelo Nissentor.
Merritt sería capturado más tarde cuando él y sus hombres supervivientes ya no pudieron luchar más, aunque por sus acciones más tarde recibiría la segunda Cruz Victoria de la incursión. En las dos playas principales, los alemanes habían comenzado a avanzar sobre los canadienses a última hora de la mañana, tomando prisioneros en masa, ya que aquellos que aún estaban vivos se encontraron con pocas alternativas más que rendirse. El mayor Forbes West fue herido de bala en la pierna cerca del muro del mar, quedando inmovilizado al ser capturado. Los alemanes permitieron a los canadienses ilesos recoger a sus camaradas heridos, incluyendo a West, para sacarlos de las playas y recibir atención médica como prisioneros de guerra. Pero entonces el aire rugió con el sonido de un cazabombardero de la Real Fuerza Aérea iniciando su ataque. West recordó: "No había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. No podíamos admitir que todo había acabado y que nos estaban matando, no a los alemanes. Así que las bombas cayeron y luego los alemanes hicieron que todas las personas que habían estado ayudando a recoger a los heridos se bajaran de la playa. Y luego llegó la marea y sin duda algunas personas que podrían haber sido recogidas se fueron con la marea porque estaban demasiado heridas para ayudarse a sí mismas. A medida que quedaba claro que la incursión se estaba convirtiendo en una masacre, ahora se hizo un esfuerzo frenético para evacuar a tantos hombres como fuera posible. Sin embargo, las embarcaciones de desembarco que los habían llevado a las playas también habían sido maltratadas por las defensas alemanas, incluyendo un número creciente de aviones de la Luftwaffe en los cielos. El plan del Comando de Cazas de la Real Fuerza Aérea para atraer aviones alemanes funcionó, pero se volvió en su contra cuando los cazas alemanes destrozaron a los escuadrones británicos, canadienses y algunos estadounidenses. Con solo unas pocas embarcaciones de desembarco en condiciones de navegar para escapar, se descartó cualquier equipo que ocupara espacio, incluyendo todos los tanques Churchill que llegaron a la orilla. Muchas embarcaciones de desembarco estaban sobrecargadas, dañadas y hundiéndose lentamente, pero a pocos soldados les importaba. Era una forma de salir del infierno de las playas de Dieppe, incluso si eso significaba correr el riesgo de los morteros alemanes, las ametralladoras y los aviones. Para las 14 horas todo había concluido. De los 10.500 soldados, marineros y aviadores aliados desplegados para participar en la Operación Jubileo, más de 4.000 habían sido asesinados, heridos o tomados prisioneros. Los canadienses solos perdieron 2/3 de su fuerza total, con 907 muertos y 1.946 capturados. El mayor general Roberts, comandante de la Segunda División canadiense, fue injustamente culpado en gran medida al principio y nunca más comandó tropas en batalla. En el aire, la Real Fuerza Aérea perdió 106 aviones, mientras que solo derribó alrededor de 48 alemanes. Para empeorar las cosas, 6 de los aviones perdidos pertenecían a la Real Fuerza Aérea. Cayeron como resultado de fuego amigo, mientras reinaba la confusión masiva, y también se perdieron 3 lanchas de rescate de alta velocidad con base en Dover, intentando recoger a los aviadores derribados, que quedaron bombardeando en el Canal de la Mancha. La única gracia salvadora que el comando de cazas tomó de Dieppe fue que el nuevo Spitfire Mark IX había demostrado que era, al menos, un rival para el FW-190. Aunque operar en el extremo de su alcance sobre Dieppe desde bases en Inglaterra significaba que los pilotos de Spitfire a menudo tenían alrededor de 5 a 10 minutos de combustible para el combate, limitando su efectividad. En total, 33 embarcaciones de desembarco desplegadas se perdieron por completo y muchas otras sufrieron diversos daños. A esto se sumó la pérdida del destructor de la Royal Navy Her Majesty's Ship Berkeley, dañado por aviones alemanes y hundido mientras escoltaba a la fuerza magullada de regreso a Gran Bretaña. Inmediatamente después de que concluyó la redada, tanto Churchill como Mountbatten hicieron un esfuerzo para darle un giro a los eventos que los retrataría de manera positiva. Al principio, la redada fue declarada una victoria costosa, pero el público no fue engañado, y así cuando salió la verdad, ambos consideraron la experiencia de Dieppe una lección necesaria antes de que pudiera comenzar la gran cruzada contra la tiranía nazi, con una invasión aliada a gran escala de Francia desde el mar. Churchill llegaría a decir fríamente que las lecciones de la Operación Jubileo eran tan importantes que la redada fue una contribución canadiense de la mayor significación para la victoria final. Mountbatten fue aún más lejos, declarando después de la guerra que «No tengo dudas de que la batalla de Normandía se ganó en las playas de Dieppe».
Por cada hombre que murió en Dieppe, al menos 10 más debieron haber sido salvados en Normandía en 1944. Si bien es cierto que Dieppe fue examinado detenidamente durante la planificación del día D para no repetir los mismos errores, también está claro que Mountbatten y su equipo de planificación ya estaban al tanto de muchas de las deficiencias de Jubilee con anticipación y en cambio decidieron pasarlas por alto confiando en los elementos de sorpresa sin tener un plan de respaldo. Un ejemplo típico de esto es la falta de apoyo de artillería naval pesada, de barcos de guerra más grandes. La fuerza de escolta de destructores tenía armas de calibre mucho menor que las baterías costeras alemanas, y de poca ayuda contra algunas de las fortificaciones alemanas más fuertes. Otras fallas incluyen la falta de inteligencia actualizada sobre la preparación alemana entre Ruyter y Jubilee, la falta de un bombardeo previo al ataque por parte de bombarderos pesados y cualquier investigación real sobre cómo operarían los tanques en las playas de Dieppe. Aunque no se puede culpar a una sola persona por todas estas deficiencias, Mountbatten siguió siendo una figura impopular en Canadá después de la guerra por su papel en el ataque a Dieppe. Para los canadienses, Dieppe ocupa un lugar en la psique pública similar al de la Somme en Gran Bretaña, Gallipoli en Australia e Iwo Jima en los Estados Unidos. Es una historia de cómo, al final, después de toda la política, ideología y debates sobre la necesidad, en última instancia, la historia de la guerra no es más que la historia de la capacidad de la humanidad para infligir sufrimiento a los demás.